SCORE, Centro de Estudios para la Competitividad Regional, presenta las memorias del taller virtual Evaluación del Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y Colombia. Contexto, enfoque y estado de la evaluación y puntos de vista de la sociedad. Bueno, pues muy buenos días para todos. Pues muy complacida de poder compartir con ustedes este espacio tan interesante y tan enriquecedor en nombre de la Universidad del Rosario y de todos los aliados en este evento. Pues les doy la cordial bienvenida. Como bien ustedes lo saben, el panel de esta mañana tiene como nombre Contexto, Enfoque y Estado de la Evaluación y Puntos de Vista de la Sociedad. Para nuestro primer panel, que hemos denominado de esta manera, le damos la bienvenida a nuestros integrantes. El señor Dirk Vienen, socio gerente de BKP Economic Advisors, el señor Diógenes Orjuela García, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT, el señor Daniel James Hawkins, director de investigación de la Escuela Nacional Sindical, y el señor Javier Díaz Molina, presidente de Analdex. Iniciamos nuestro panel con el doctor Dirk Vienen. Él es líder del equipo en esta evaluación, es doctor en economía de la Universidad de Göttingen, Alemania. Ha trabajado durante los últimos 15 años como investigador y consultor en el diseño y evaluación de políticas y acuerdos comerciales, tanto en países en desarrollo como en países de la Unión Europea. Dirk también es socio gerente de BKP Economic Advisors, la compañía de investigación que lidera la investigación del acuerdo. Adelante, doctor Bien. Ok, muy bien. Bueno, primero me alegra que tanta gente esté interesada en el acuerdo comercial y quizás también la evaluación y participa en este taller. Antes de todo, tengo que disculparme por mi mal español. Casi no lo he usado en los últimos 20 años, entonces es un poco, bueno. Pero espero que en todo caso me entiendan bien. En esta presentación inicial les daré una descripción general del acuerdo y también de la evaluación. Y después en las sesiones que siguen vamos a entrar más en los detalles. Hoy día principalmente sobre los efectos sobre el desarrollo sostenible y el viernes sobre los efectos económicos y también el desempeño institucional del acuerdo. Bueno, entonces, ¿de qué voy a hablar? 4 puntos principalmente. Primero, una visión general del acuerdo. Después, seguida por una descripción del alcance y la metodología de la evaluación que estamos haciendo. Después, algunas palabras sobre este taller y su papel en el estudio de evaluación y las consultas. Y después un resumen muy general del estado actual de los hallazgos de la evaluación, sin detalles. Ok, en cuanto a la historia, ya lo escuchamos, ya tiene algunos años en vigencia, desde marzo de 2013 para Perú y Colombia. Empezó con Perú en marzo del año y Colombia en agosto. Y Ecuador empezó a aplicar el acuerdo en enero de 2017. Todavía está en una fase de aplicación provisional. ¿Qué quiere decir esto? No todos los Estados miembros de la Unión Europea han ratificado el acuerdo ya. Todavía falta Bélgica. Entonces, la aplicación todavía es provisional, pero en realidad eso no
no importa porque en cuanto al comercio, el desempeño del comercio es como si fuera la aplicación final del acuerdo. Entonces, lleva 4 años para Ecuador y casi 7, 8 años para Colombia y Perú. Y como es práctica establecida en la Unión Europea, se hace una evaluación ex post, normalmente después de 5 años de vigencia de un tratado de libre comercio. Para esta evaluación son un poco más años para Colombia y Perú, un poco menos para Ecuador. Entonces, ya es tiempo para ver cómo el acuerdo ha funcionado en los primeros años de su vigencia. ¿Qué dice el acuerdo? Es un documento bastante complejo y largo. El acuerdo en sí misma tiene 337 artículos, son casi 100 páginas, y el texto completo con todos los anexos lleva más de 4.000 páginas. Entonces es un documento bastante complejo. Comprende diferentes elementos. Primero, elimina los aranceles para la mayoría de los bienes que se comercian entre las partes. Y este es el elemento más básico que se encuentra en casi todos los acuerdos comerciales. En este caso, específicamente, hay que comparar con la situación que existiría sin el acuerdo. En esa situación, Colombia, Ecuador y Perú y también la Unión Europea comercian bajo el tratado de MFN, Most Favored Nation Treatment. Antes, Colombia, Ecuador y Perú beneficiaron de un acceso al mercado de la Unión Europea preferencial unilateral bajo el Sistema General de Preferencias, pero esto ya no existiría para estos países porque en alcanzando el estatus de ingresos medianos altos se pierde este acceso al mercado preferencial unilateral. Pero todavía comparando el alcance del acuerdo con el SGP, el acuerdo ofrece un acceso al mercado de la Unión Europea más amplia para más productos y también con unas reglas de origen más laxas. Y también hay algunos productos sensibles para los hay periodos de transición y o contingentes arancelarios, es decir, una liberalización de las tarifas durante un proceso transitorio. El acuerdo también incluye compromisos sobre el comercio de servicios, sobre la inversión, sobre la contratación pública y también contiene disposiciones sobre varios otros temas relacionados al comercio. Y aquí tienen algunos ejemplos: aduanas, facilitación del comercio, cuestiones sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos, etcétera, etcétera. También, como ya escuchamos, tiene un título separado sobre el comercio y desarrollo sostenible, y mis colegas van a hablar sobre eso más tarde. Y, por supuesto, también tiene disposiciones institucionales. Se establece un comité de comercio, así como 8 subcomités sobre temas específicos que
sobre temas que están incluidos en el acuerdo. También establece la necesidad de que las partes tengan mecanismos nacionales y mecanismos para el diálogo con la sociedad civil sobre temas relacionados al comercio y desarrollo sostenible. Y tiene reglas para la solución de controversias. Bueno, sobre la evaluación misma. El objeto es de analizar el impacto de la implementación del acuerdo sobre el desarrollo sostenible. Esto es la primera parte, y la segunda parte es la evaluación del desempeño de las estructuras o del marco institucional del acuerdo mismo. El alcance de la evaluación es en cuanto a los tipos de impacto, abarca los impactos económicos, sociales, medioambientales, así como los derechos humanos, incluidos los derechos laborales. En cuanto a los criterios que se aplican para la evaluación, estos son los criterios de la OCDE para evaluaciones, es decir, efectividad del acuerdo, el impacto del acuerdo, la eficiencia, la relevancia y la coherencia con otras políticas de las partes. Geográficamente, principalmente, se estudia el impacto en las partes, es decir, Colombia, Perú, Ecuador y la Unión Europea. Para algunas dimensiones de impacto, también los efectos sobre terceros países o efectos globales. Por ejemplo, efectos sobre el cambio climático son globales por definición. En cuanto al tiempo, se trata todo el tiempo de la vigencia del acuerdo, es decir, desde 2013 para Colombia y Perú. Y hasta cuando tenemos datos, básicamente. Hasta ahora, pero todavía es un problema de obtener datos muy recientes. Y en este sentido, no se considera específicamente la pandemia o los efectos de la pandemia, pero volveré a esto en un minuto. También se compara el desempeño de los varios indicadores durante la vigencia del acuerdo con el tiempo antes, para hacer una comparación de antes y después. Y para esto hemos elegido los 5 años antes del inicio del acuerdo. Y en cuanto a los grupos afectados o los impactos sobre grupos, se estudia el efecto sobre toda la economía, por sector, por género, sobre trabajadores, consumidores y otros grupos, incluso grupos de poblaciones vulnerables. Entonces, ¿qué hace la evaluación? Y eso es importante. Se estudia el efecto del acuerdo, solo el acuerdo. Lo que la evaluación no hace es dar o proporcionar una evaluación general del desempeño comercial o del estado o el comportamiento de derechos humanos o de indicadores sociales, sino solo el impacto del acuerdo, y esto es muy importante. Entonces, ¿cómo el acuerdo tiene que tener estos efectos? Hay 2 mecanismos principales. El primero es a través de la liberalización comercial, que provoca cambios en los flujos comerciales bilaterales y totales. Y de estos cambios en los flujos comerciales, a su vez, provocan otros cambios económicos más generales y efectos no económicos sobre la situación social, sobre factores ambientales, etc.
El segundo mecanismo es directamente de las disposiciones del acuerdo a través de cambios regulatorios en las partes y los cambios económicos y no económicos que se siguen. Este último mecanismo, un ejemplo sería, pienso que hay alguien con el micrófono no apagado. Es un poco. Gracias. Entonces, ¿cómo se pueden aislar los efectos del acuerdo de otros factores que también provocan cambios o intervienen en el proceso? Lo ideal sería comparar la situación real con el acuerdo vigente, es decir, la situación actual, con la misma situación contrafactual en la que no hay un acuerdo. Y esto, por definición, lo hacen los modelos económicos. Entonces, una metodología importante para nosotros son los modelos económicos, pero tienen algunas desventajas. Solo se pueden aplicar para ciertos tipos de efectos. Entonces, la segunda metodología es de comparar la situación real. Por ejemplo, el comercio entre Colombia y la Unión Europea con otras situaciones que son comparables, pero donde no hay el efecto del acuerdo, es decir, el comercio de Colombia con otros socios comerciales. O hacer una comparación longitudinal, es decir, comparando diferentes tiempos. Y esto se complementa con un análisis de la cadena causal. Entonces, tenemos que estudiar cómo el acuerdo provoca los efectos. Esto es la visión general de las tareas. Estamos ahora aquí, es decir, en medios de la evaluación general. Todavía tenemos que hacer estudios de caso y hacer las conclusiones y recomendaciones que siguen de la evaluación. Este taller, como ya escuchamos, tiene varios objetivos. El primero es de presentar el estado actual de los hallazgos. El segundo es de recibir sus comentarios sobre estos hallazgos y también de escuchar de ustedes qué son sus opiniones sobre el acuerdo en general. Entonces, es importante que participen activamente sobre el chat. Hay otras partes en las consultas, en la evaluación, que también son importantes. Primero, estamos en el proceso de hacer entrevistas con partes interesadas. Entonces, si ustedes están interesados en contribuir a la evaluación en más detalle, póngase en contacto con nosotros a través de correo electrónico o el formulario de contacto. Y también hay 2 encuestas en línea que están abiertas hasta principios de abril. Uno es para todas las partes interesadas, el otro es un poco más focalizado en empresas. El primero se hace bajo la responsabilidad de la Comisión Europea misma. Entonces, para participar requiere un registro en el sitio web de la Unión Europea, pero eso es bastante fácil, entonces no debería tener problemas en esto. Aquí tienen los enlaces y los códigos QR para acceder a estas encuestas. Y finalmente,
¿Qué hemos encontrado hasta ahora? ¿Qué es el desempeño del acuerdo? Muy general, en pocas palabras, podríamos decir esto. El acuerdo en general ha tenido impactos positivos, pero bastante limitados en las cuatro economías de las partes. También existen algunos riesgos, así como algunos efectos negativos para ciertos sectores o ciertos grupos que deberían abordarse. Pero en sumario, la evaluación general hasta ahora da un resultado ligeramente positivo. En cuanto a los impactos diferentes en los diferentes pilares del desarrollo sostenible, en cuanto al impacto económico, encontramos un efecto positivo, pero pequeño, en el comercio de bienes y las economías en general, así como en las pymes, y ya escuchamos antes en la intervención del ministerio. Hay un impacto limitado en la diversificación en Colombia, porque los beneficios se acumulan en los sectores que ya tenían una ventaja comparativa existente antes del acuerdo. Y también hay un impacto insignificante en los servicios y la inversión. Y vamos a entrar en más detalles sobre esto el viernes. En cuanto al impacto social, ambiental y sobre los derechos humanos, que se trata después, hay un aumento del empleo en varios sectores en Colombia. Hay menores niveles de informalidad en las regiones que comercian con la Unión Europea, pero en general los impactos generales son limitados. Es decir, hay, como dije antes, efectos positivos, pero no muy grandes. En cuanto al impacto ambiental, para el cambio climático, hay un aumento de las emisiones de los gases con efecto invernadero en las partes, y esto es se puede esperar. Pero a nivel global, las emisiones se disminuyen ligeramente, pero se disminuyen. Entonces es un efecto positivo a nivel global. Hay un aumento ligero en el área de tierras de cultivo en Colombia. Sobre los derechos humanos, otra vez un efecto menor, que es mixto, y todavía tenemos que estudiar los efectos a un nivel más detallado, sectorial y subnacional. Y finalmente, sobre el desempeño institucional, lo que nos dicen las partes interesadas es que el título sobre el comercio y desarrollo sostenible es positivo, y también el mecanismo de participación de la sociedad civil en principio es positivo, pero hay un sentimiento general de que este mecanismo se debe que fortalecer para evitar la frustración de los involucrados, es decir, las diversas organizaciones de la sociedad civil y del sector privado. Y esto ya es todo. Gracias por escuchar. Muchas gracias, doctor Vienen. Pues nos ha presentado un panorama bastante interesante y sobre todo desafiante para nuestro país. Gracias por su intervención. Ahora damos la palabra al doctor Javier Díaz Molina, economista de la Universidad Nacional de Colombia, presidente ejecutivo de Analdex desde junio de 1997 a la fecha. También ha ocupado cargos como jefe de la División de Promoción de Exportadores de la Vicepresidencia de Comercio Exterior de la ANDI y en la misma asociación como asistente de Vicepresidencia de Comercio Exterior. El doctor Javier también se ha desempeñado como profesor de cátedra en las materias de Comercio Exterior y Política Internacional en las universidades
Nacional de Colombia, externado, y Jorge Tadeo Lozano. Adelante, doctor Díaz. Muchas gracias, Melín. Yo quiero, en primer lugar, agradecerle a la universidad por esta invitación. Creo que hemos estado mirando las cifras de desempeño de Colombia con relación al acuerdo con la Unión Europea. Y claro, las cifras lo que permiten ver es que el acuerdo no ha permitido todavía cambiar el perfil de ese comercio que nosotros tenemos con la Unión Europea. Cuando se dio la negociación, buena parte del interés de Colombia es cómo lograr cambiar ese perfil de comercio. Un comercio basado en productos agrícolas, en productos mineroenergéticos y no en productos agrícolas o manufacturas o de servicios. La idea era poder pasar de exportar petróleo, carbón, a exportar productos con mayor valor agregado en la parte agrícola, manufacturera y de servicios. Eso no se ha dado todavía. Sin embargo, las cifras sí muestran que en la parte de exportación, particularmente de productos agroindustriales, hemos avanzado. Hemos avanzado en una diversificación. Productos como el café, el banano, las flores, las frutas, el aguacate, han logrado tener una mayor presencia en el mercado europeo. Ahora veía unas cifras donde se muestra cómo el aguacate tiene una presencia significativa en países como los Países Bajos. Entonces, creo que ese es un propósito que no se ha cumplido, que sigue siendo una intención, pero no es culpa del acuerdo, es culpa de la política de desarrollo y de la política industrial que hemos implementado en Colombia. Ustedes recuerdan que cuando se dio la bonanza de precios del petróleo, Colombia bien pudo haber esterilizado esos recursos adicionales. Algunos lo planteamos, la posibilidad de crear un ahorro de esas divisas extraordinarias para no generar una enfermedad holandesa en nuestro país. Eso no se hizo y se generó esa enfermedad holandesa, y eso llevó a que buena parte del aparato productivo, diferente al del boom del sector minero energético, sufriera las consecuencias de una aguda revaluación. Exportar no era rentable, no era negocio. Lo que era económicamente rentable eran los sectores no transables internacionalmente. Ese es el resultado de que Colombia no tenga una canasta exportadora diversificada, sino que buena parte de su exportación esté centrado en productos de la industria extractiva. Creo que el país tiene unas potencialidades muy fuertes en la parte agroindustrial. Lo hemos visto, repito, sectores de la agroindustria han venido creciendo y teniendo una presencia en el mercado europeo. Y yo creo que deberíamos seguirle trabajando a eso. En manufacturas menos, porque yo creo que en Colombia no hemos entendido que la Unión Europea tiene un patrón de consumo totalmente diferente al de los Estados Unidos. Y nuestro aparato productivo en manufacturas está montado más sobre el patrón de consumo de los Estados Unidos. El patrón de consumo de los Estados Unidos se caracteriza por gran volumen y bajo precio. Si usted es capaz de ofrecer un centavo menos que los chinos, usted se lleva el negocio. Ese no es el patrón de consumo de la Unión Europea. En la Unión Europea pesan más variables como calidad, diseño. El precio es secundario
y los volúmenes son mucho más pequeños. Entonces, pretender exportar lo que estamos vendiendo a Estados Unidos, venderlo en la Unión Europea, nos damos contra la pared. Los empresarios que han sido exitosos en manufacturas son en nichos donde la calidad, el diseño juegan fundamentalmente. En el tema de confecciones, por ejemplo, no son los blue jeans que se producen masivamente para Estados Unidos, sino que es la ropa íntima para mujer, los vestidos de baño, la ropa para ciclismo con textiles inteligentes. Es allí donde los empresarios han encontrado competitividad. Entonces, 8 años después, uno ve la evaluación que se está haciendo del acuerdo y yo diría, nos falta desarrollar todavía esas premisas fundamentales, pero tampoco se convirtió en un acuerdo que nos inundara de productos importados y que acabara con el aparato productivo nacional, como muchos decían. Creo que las importaciones provenientes de la Unión Europea siguen estando en toda la parte de tecnología, maquinaria, productos de transporte, de aviación, que no necesariamente producimos nosotros. Eso serían como mis comentarios iniciales. Merlin, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Díaz, por su intervención. Pues una valoración muy pertinente sobre el desempeño del comercio internacional en el marco del acuerdo, y ya seguiremos con algunos detalles más en la siguiente parte de este panel. Bien, ahora continuamos con el doctor Daniel James Hawkins. Fue el director de área de investigación de la Escuela Nacional Sindical durante varios años y actualmente es el director del proyecto Centros de Atención Laboral para Trabajadores en Colombia, operado por la Escuela Nacional Sindical y financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Daniel tiene un PhD en Ciencias Políticas, una maestría en Global Political Economy de la Universidad de Kassel, Alemania. Adelante, doctor Hawkins. Muchísimas gracias, profesora. Muchas gracias también a la universidad por la invitación. Un saludo para mis copanelistas. Listo, entonces yo tengo una muy breve presentación que les quisiera como compartir, entonces voy a hacerlo ahora mismo. Si me da la facultad, sí. No la tengo aquí. Voy a abrirlo aquí. Listo, ya voy a volver a intentar, que no me está abriendo. Listo, ahora sí. Ya la están viendo. Listo, perfecto. Bueno, entonces quisiera como llegar más pronto que posible a algunos de los problemas y las propuestas que tenemos desde la Escuela Nacional Sindical con respecto a este acuerdo, pues la implementación y también la evaluación. Pero creo que es importante primero que miramos un poco lo que nos prometieron desde algunos gremios, el gobierno, en el marco de la negociación de este acuerdo y con otros, por ejemplo, el que ya mencionó el señor Javier Díaz Molina de Analdex, sobre todo Estados Unidos y Canadá, ¿cierto? Pero antes del acuerdo nos vendieron este TLC como una forma de diversificación económica, una forma de crecimiento del PIB colombiano, una forma de fomento de empleo en el país. Planeación Nacional planteó que se incrementaría el PIB en 1.3%, generando miles de empleos y solidez económica. Y la embajada colombiana incluso nos mintió diciendo que si no se cumpliera con las medidas en el título 9, que se podría incluso
bloquear y suspender el acuerdo. Y no hay ningún mecanismo en este título y tampoco en otro capítulo del acuerdo que permite ese tipo de suspensión por violaciones. Bueno, ya se han mencionado y en hasta ahora las evaluaciones que se han hecho en términos económicos y sociales, se ha demostrado que no ha habido una diversificación económica de la prometida anteriormente. O sea, se ha incrementado la exportación de avocados, gulupa, uchuvas, etcétera, pero son una escala muy menor y no incrementa realmente la posibilidad de salir de esa dependencia minero-energética que tenemos en el país y algunos productos agroindustriales. Y como mencionó en la evaluación preliminar, no ha habido un impacto visible en términos, digamos, de la libertad sindical y tampoco se han implementado muchas de las sugerencias hechas por la misión de alto nivel de la OIT desde hace 10 años, el Parlamento Europeo en la resolución 2628 de 2012, 2012 y también el Comité de Empleo y Asuntos Sociales, la OCTI, ¿no? Algunas cosas pequeñas, informalidad, pero enfocando en el registro de empresas, más no la afiliación y cotización de los sistemas básicos de seguridad social. No ha habido unas mejoras sustanciales en términos del desempleo y la informalidad, incluso con la pandemia. Se ha retrocedido mucho en esto. Obviamente, ese tampoco es un impacto directo del acuerdo con la Unión Europea, pero es importante tenerlo en cuenta. Y se ha hecho unas políticas que enfatizan más que todo bajar los pisos de la protección social en vez de tratar de universalizar el acceso de los sistemas de protección social como pensión, etc. Y tenemos con el decreto 1174 del año pasado. Bueno, yo quisiera como mirar un poquito sobre los compromisos que se hicieron, pues, y se exigieron por parte del gobierno colombiano para la ratificación de este acuerdo. Tiene mucho que ver con la resolución 2628 ratificado en el Parlamento Europeo en junio de 2012. Primero, se pidieron una eliminación del uso indebido de los pactos colectivos, un mecanismo de discriminación sindical en el país que se ha sido digamos, señalado por la OIT, por la OCDE y varias otras, digamos, instancias internacionales. La prohibición y mejoras en la regulación de la tercerización laboral ilegal, la protección y garantía del ejercicio de las libertades sindicales, sobre todo la asociación y la negociación colectiva, medidas para proteger sindicalistas de violencia, y investigar y condenar autores intelectuales y materiales de estos actos. Y obviamente un fortalecimiento de la capacidad institucional para regular las leyes laborales a través del sistema de inspección laboral. Bueno, ¿dónde estamos frente a estos compromisos? Muy brevemente, porque en 10 minutos es difícil entrar muy a profundidad. Bueno, en términos de los convenios colectivos, estos son los convenios colectivos para el sector privado. No incluyo aquí los acuerdos laborales en el sector público, porque ellos no existieron antes de la ratificación de este acuerdo. Pero bueno, como ustedes pueden ver aquí, tenemos un aumento en el uso de los contratos sindicales, que es un mecanismo que deslaboraliza, que totalmente cambia las relaciones, sobre todo en el sector de salud, generando una intermediación laboral donde el sindicato se transforma en una empresa intermediadora de las relaciones de trabajo. Este no ha cambiado a pesar de las solicitudes de estas entidades que acabo de mencionar. Tenemos, por ejemplo, los pactos colectivos, otro mecanismo antisindical, porque se utiliza, se firma en empresas donde haya
presencia sindical como manera de constrenar y de reducir la actividad y la presencia y fortaleza de los sindicatos ahí. Y estos no se han demostrado cambios sustanciales en el depósito de esos pactos colectivos y su uso, sobre todo, como podemos ver aquí a mano derecha, tenemos la gran mayoría de ellos si firman en el sector industrial, un sector golpeado por este acuerdo, y otras en 12% en la agroindustria, uno de los sectores que más se ha beneficiado en términos de acceso digamos, a estos países de la Unión Europea. Y tenemos, digamos, una continuidad de estancamiento de las convenciones colectivas de trabajo, que generalmente se firman en empresas que se benefician muy pocos trabajadores por la fragmentación sindical, y no se ha visto mejoras pues en los años después de la firma. Tenemos también aquí las violaciones, digamos, a la libertad e integridad de trabajadores y trabajadoras sindicalizadas en el país. El año pasado, 131 actos de violencia cometidos contra sindicalistas en el país, totalmente en contra de lo que se han recomendado, exigido por parte del gobierno colombiano, pero ninguna respuesta realmente concreta en este aspecto. Muy brevemente aquí se demuestra también esta promesa de crear y fomentar empleo. No se ha hecho, y tampoco empleo formal, empleo de trabajo decente. No se ha hecho en el país. Todavía la gran mayoría de los y las trabajadoras no tiene acceso a la salud contributiva, tampoco pensiones, y tampoco están cubiertos por el sistema de riesgos laborales, como aquí sí puede mencionar. Pero quisiera llegar, para finalizar, digamos, a los problemas concretos con respecto a este acuerdo. Primero tenemos como el modelo europeo. Es un intento para fomentar el diálogo social y la cooperación, pero no hay ninguna medida legal para asegurar que haya cumplimiento de las especificaciones en el título 9 de Comercio y Desarrollo Sostenible. Se hacen reuniones, dialogan, cada año se invitan a los representantes de la sociedad civil, pero quedan en discursos y no hay ninguna medida posible para sancionar estas violaciones, que son incluso violaciones de derechos laborales fundamentales. El gobierno no ha tomado en serio que haya un vínculo entre comercio internacional y derechos humanos y derechos laborales, a pesar de, pues, en contraevidencia, pues obviamente la División Internacional de Trabajo es lo que fomenta el comercio. Sin la División Internacional de Trabajo, pues no tendría necesidad pues de comercio internacional, pero para el gobierno colombiano, a través de los informes a partir de 2017, solo menciona aspectos de impacto económico. Falta transparencia, consolidación de la información oficial sobre asuntos que tengan que ver con el trabajo, la actuación, contratación, estabilidad de los inspectores de trabajo, operación de la SAS, que es una medida que muchas veces se ha fomentado la intermediación laboral ilegal, y un monitoreo de las tendencias laborales de los sectores que más se han beneficiado de este acceso sin aranceles a la Unión Europea. Y digamos, propuestas. Creo que es importante que aquí no es solo una evaluación, hay que plantear unas propuestas para mejorar la protección de los derechos humanos y laborales en este acuerdo. Primero que todo, hay que renegociar este acuerdo, porque el título 9 no ha funcionado para proteger los derechos que se supone se protegen para garantizar estos derechos laborales, ambientales y otros respectos a los derechos humanos. Deben crear un mecanismo de investigación y sanciones, tanto monetarios como sanciones comerciales, por la violación de los derechos fundamentales mencionados en el artículo 269 del acuerdo, del título 9. Debe haber un vínculo expreso con la Convención Europea
sobre Derechos Humanos y la Acta Constitutiva de la Unión Europea, que ofrecen unas protecciones más robustas a las libertades sindicales. Una posibilidad también para registrar quejas y generar sanciones por violaciones de los derechos sindicales en contra de empresas que benefician de este acuerdo. Esos son aspectos que se han renegociado, por ejemplo, en el anterior NAFTA y ya el UMSCA a partir de 2018 y deberían tenerlas en cuenta para posibilidades de mejorar las protecciones laborales en estos acuerdos. Debe existir referencia a respetar otros estándares laborales relacionados con el trabajo decente. Por ejemplo, legislación y aplicación de salarios mínimos, la seguridad industrial y salud ocupacional. Colombia no ha ratificado el convenio 155 de la OIT, entonces los trabajadores, sobre todo en la agroindustria, sector minero, siguen padeciendo accidentes, enfermedades y sin posibilidad de aprovechar algunos mecanismos para proteger su salud y seguridad en este convenio. Reglamentar la negociación colectiva multinivel en el país, una sugerencia del comité de la OCDE mencionado previamente. Y obviamente en términos de funcionamiento de ese mecanismo de la participación de la sociedad civil, el DAG, digamos el Grupo Consultivo Interno de Colombia, parece de recursos para reuniones, para hacer algunos estudios, no tiene acceso a información por parte del gobierno sin tener que hacer todo el procedimiento de derechos de petición. Entonces sí deberían mejorar esto para mejorar, digamos, la efectividad de este acuerdo de proteger los derechos humanos y laborales que tanto hablan. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Hawking, por su intervención. Un análisis que sin duda arroja luces sobre temas de especial relevancia en nuestro país. Ya más adelante también, como dije en el caso anterior, tendremos algunas preguntas tanto de parte de nosotros como de parte del público sobre su intervención. Finalmente damos la palabra al doctor Diógenes Orjuela García. El doctor Diógenes es profesor, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia, CUT. Es integrante del Comité Nacional de Paro y del Comando Nacional Unitario. Adelante, doctor Orjuela. Muchísimas gracias, profesora Patricia. Un saludo a todos los que están conectados a este importante evento de evaluación del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Nuestra visión sobre el acuerdo es negativa, y es negativa porque fue un tratado mal negociado desde el punto de vista de que no partía de un ejercicio absolutamente ponderado de dos economías absolutamente asimétricas, dos mercados absolutamente diferentes en tamaño y en calidad y en la calidad del mismo mercado, un nivel de desarrollo tecnológico absolutamente diferente, un desarrollo de la producción también a niveles supremamente avanzados en el nivel de la Unión Europea, con un nivel de desarrollo productivo muy atrasado en nuestra economía, una Europa especializada en la transformación de materias primas, una Colombia todavía exportadora en gran medida de materias primas. Esta situación, y una situación en la cual a niveles agrícolas, por ejemplo, teníamos una Europa supremamente subsidiada, un desarrollo tecnológico del cual el país está todavía muy lejos por sus costos de implementar las tecnologías avanzadas que existen en materia de producción, un nivel, una productividad y una competitividad absolutamente también asimétricas y absolutamente alejadas, unas reglas fitosanitarias supremamente exigentes en la Unión Europea, y en el caso sobre todo agroindustrial en Colombia, pero también a nivel industrial, un país con un enorme atraso en las vías, un país sin subsidios en la agricultura, unos costos de producción supremamente elevados, unos costos de transporte de mercancías supremamente
exigentes también. Es decir, un tratado firmado entre dos economías absolutamente asimétricas y con absolutos desarrollos económicos y tecnológicos, no podían arrojar cosa distinta a asuntos como este, que el 33% de los productos que llegan desde la Unión Europea compiten con toda nuestra producción nacional. Eso llevó a ruina de productores nacionales en todos los niveles. Esa relación es casi del 33%. En el 2015, según el Ministerio del Comercio Exterior, llegaba al 31.1%. Después de todos estos años que han transcurrido, y no podemos seguir con el mismo discurso de que no ha sido bueno, pero de pronto sí va a ser bueno porque lo podemos arreglar. Ese discurso, tal y como lo dijo mi antecesor, nos lo echaron desde el comienzo. Eso ha arrojado que nosotros en un 95% seguimos importando de la Unión Europea maquinaria y equipo, industria básica, industria liviana, industria automotriz, agroindustriales. Y nosotros seguimos exportando carbón, ferroníquel, bananos, esmeraldas, flores y últimamente piñas y aguacates, pero en sumas irrisorias. Alguna vez la embajadora de la Unión Europea dijera que mire que ahora exportábamos piñas y que eso era muy valioso. No, a punta de exportar piña y aguacate, ningún país logra un desarrollo como el que se pretendía que nosotros obtuviéramos sobre la base de que íbamos a acceder a uno de los más grandes mercados del mundo, como es el de la Unión Europea. Las exportaciones de Colombia, entre las exportaciones de Colombia a la Unión Europea, pasaron de 9.200 millones de dólares en el 2013 a 4.609 millones en 2019. Es decir, nuestras exportaciones cayeron. Nosotros teníamos un superávit comercial de 1.678 millones en 2013 y pasamos a un déficit de 3.221 millones en 2019, es decir, casi un déficit de 5.000 millones de dólares en nuestra balanza comercial con la Unión Europea. Y si sumamos todos los déficits entre el año 2013 al 2019, ese déficit equivale más o menos a 24.4 billones de pesos colombianos. Y en términos de lo que significa desarrollo contra subdesarrollo, nosotros en la relación de comercio con la Unión Europea se demuestra que en 2019 Colombia tenía que exportar 26 toneladas de sus principales productos para importar una tonelada de bienes industriales de la Unión Europea. Y en ese sentido, nuestras exportaciones minoras siguen pesando enormemente en este comercio con la Unión Europea, mientras que los bienes industriales es una suma ridícula en el valor exportado, que escasamente llega al 5%. Todo esto en un país cuestionado, y más en estos últimos 10 años, cuestionado a fondo por su política, su política laboral, ¿sí? Colombia es uno de los países más cuestionados hoy por la OIT, por el Comité de Empleo y Asuntos Sociales de la OECD, ELSA por sus siglas en inglés, por la Unión Europea, ¿sí? Por el Grupo Consultivo Interno de la Unión Europea, que trabaja también con los grupos consultivos de Colombia, Ecuador y Perú, ¿sí? Cuestionado por el Ministerio del Trabajo de Canadá, cuestionado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, ¿sí? Todo esto por sus cláusulas laborales o por sus formas de vinculación, o en el caso de OIT por pertenecer allí. En todos estos casos es cuestionado, y no quiero repetir lo que ya me mencionó mi antecesor, ¿sí? Por la violencia antisindical, por la negación del derecho de asociación sindical, por la negación del derecho de negociación colectiva. Las cifras están ahí, son cifras ridículas en términos de asociación, de negociación colectiva. Las enormes demandas en la Fiscalía por la violación del artículo 200 del Código Penal, por violación a la libertad sindical, sobre todo todas estas violaciones acompañadas de las formas abusivas de contratación que ya señaló también mi antecesor, caracterizada por ser formas de vinculación supremamente lesivas para los trabajadores,
que no se compadecen todas estas recomendaciones de la comunidad internacional, entre esas de la Unión Europea, con los anuncios de reforma laboral, con la expedición del decreto 1174 por parte del gobierno nacional, que van a profundizar todo este tema. Y en términos de la administración pública, yo quiero señalar que esta es una administración pública corroída por la corrupción. Estamos en el ranking de la corrupción, estamos muy mal a nivel internacional. Esos informes de gobernanza son una serie, son informes maquillados y corroídos por la corrupción. El tema del medio ambiente, que es un debate nacional sobre el tema de cómo las multinacionales relacionadas con la minería manipulan y presionan y hacen que el gobierno acceda a todas sus peticiones, en general dañinas para el medio ambiente. Somos igualmente un país que sigue siendo fuertemente cuestionado en materia de derechos humanos, a pesar de los compromisos contenidos en esos tratados. Y en esta última etapa tenemos una situación nueva, es del gobierno desatendiendo a toda la rama judicial, enfrentándose a la Corte Suprema de Justicia por fallos y diciéndole a la Corte cómo debe fallar, diciéndole a la Jurisdicción Especial para la Paz cómo debe fallar. Creo, esa es nuestra visión desde la Central Unitaria de Trabajadores, es la visión de un tratado que no le ha dado beneficios al país. Formamos parte de los colombianos que decimos que esos tratados deben de ser renegociados y que se debe evaluar de que su impacto con las cifras que tenemos ha sido un impacto negativo en general para el país, para los trabajadores, para los campesinos, para los productores nacionales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Orjuela, por su intervención. Por supuesto, también nos da una mirada complementaria a todos los temas que se han venido tratando hasta ahora y vamos a pasar entonces a la etapa de preguntas para cada uno de ustedes. Entonces, la dinámica va a ser la siguiente. Voy a ir mencionando cada uno de los panelistas. Doy la pregunta. Y después de tener la respuesta, pasamos al siguiente panelista que ya le informaré en su momento. Vamos a comenzar entonces con el doctor Javier Díaz, presidente de ANALDEX. Y doctor Díaz, la pregunta para usted es la siguiente. ¿Qué oportunidades de emprendimiento hay en la Unión Europea para los colombianos? ¿Cómo acceder a ese mercado? Y si existe una guía o algunas ayudas para el emprendedor. Muchas gracias, profesora. Yo empezaría por señalar que existen espacios para los pequeños productores en el mercado de la Unión Europea. Contrario a lo que dice el amigo Diógenes Orjuela, creo que Colombia ha podido aprovechar en lo que produce. Es que nosotros no producimos ni maquinaria, ni aviones, producimos café, producimos frutas, producimos aguacate, producimos flores, eso es lo que vendemos, esa es la realidad que tenemos. Y en esos espacios que muchas veces estigmatizan, pues hemos podido encontrar pequeños productores de uchuva que en promedio tienen menos de 1 hectárea y están llegando a la Unión Europea. Gracias a las comercializadoras que acopian la producción de esos pequeños productores. Eso mismo que pasa en Uchuva, productores de menos de 1 hectárea que están vendiendo en Europa, pasa en la Gulupa, pasa en la Granadilla, pasa en el Tamarillo. Sí, son producciones pequeñas, pero con un gran potencial de crecimiento. Miren lo que ha pasado en aguacate, cómo ha venido creciendo en la medida en que nos insertamos en los mercados internacionales. Esas producciones no tendrían espacio en el mercado local porque no tienen la demanda suficiente para esas producciones. Entonces, creo que pequeños productores, empresarios del campo, han tenido posibilidades gracias al acuerdo. Y yo señalaría también que el acuerdo es un instrumento. El acuerdo es como una bicicleta, pero si yo no entreno, si yo no me pongo en forma, puedo tener la mejor bicicleta, pero no voy a ser competitivo.
Entonces yo no creo que uno le pueda achacar todos los males que tiene Colombia, de corrupción, de narcotráfico, al acuerdo. Creo que hay que valorar lo que ha significado el acuerdo, independiente de los males que tiene Colombia, que los tenemos que resolver nosotros. Ahora, en relación con ayudas, no, la Unión Europea tiene instrumentos para que los agentes económicos que quieran conocer el acuerdo lo puedan hacer. En la representación, en la embajada de la Unión Europea, pueden darle, yo no los tengo aquí a la mano, pero pueden darle los links que tiene la Unión Europea para entrar al acuerdo y mirar los requisitos si usted quiere estar en ese mercado. Pero igualmente pueden golpear la puerta de ProColombia o pueden golpear la puerta de Analdex. Nosotros en Analdex hemos creado un programa que se llama el Club Pymex. Son pequeñas y medianas empresas que quieren entrar al mercado de exportación. Allí les hacemos un acompañamiento a cero costo, no se tienen que afiliar, no tienen que pagar, cero costo, y les hacemos un acompañamiento. Tenemos aliados que los ayudan. Allí hay compañías de transporte que les dan unas tarifas especiales, courier para el paqueteo, todo el tema de comercio electrónico. Hemos encontrado unos jóvenes haciendo productos de marroquinería, portatarjetas, billeteras en cuero, y que están exportando a la Unión Europea vía comercio electrónico. Premiamos también el año pasado una pequeña empresa de productos también de cuero que tiene en el mercado europeo su principal mercado, todo a través de comercio electrónico. Entonces creo que allí hay posibilidades, y los que estén interesados, bienvenidos a ProColombia, a Analdex, a la Unión o a la Embajada de la Unión Europea, donde se les da toda la información. Muchas gracias, doctor Díaz, por su intervención. Vamos a continuar ahora con la pregunta para el doctor Diógenes Orjuela, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia. Doctor Orjuela, ¿cuál es la visión de los trabajadores sobre los efectos del acuerdo? Es absolutamente concordante con que si el 40% de los productos que llegan de Europa compiten con la producción nacional, y esa producción nacional ha caído, que es, yo voy a dar algunos datos, pero en los últimos 20 años la participación de la industria en el Producto Interno Bruto ha tenido una caída absolutamente estruendosa. Y si la vamos a ver, más o menos creo que del 20 al 10%, y si vamos a ver la de la agricultura del 20 al menos del 10%, pues esos son impactos, y que en la última etapa, sobre todo en el sector agroindustrial, el golpe por las importaciones de productos agrícolas, estamos importando 14 millones de toneladas de alimentos, muchos de ellos que el país podía producir, y muchas otras cosas de avance tecnológico que podemos producir, ¿sí? Aquí la Mazda tuvo que cerrar, ¿sí? Porque nosotros ensamblamos carros, y Europa no nos compra un solo vehículo, por decir alguna cosa de esas. Y nosotros producimos papa, producimos maíz, podemos producir frijoles, pero estamos importando productos. Ahí tenemos el debate de la papa, que está pactada con las importaciones, sobre todo provenientes de Bélgica. Eso, cuando afecta el aparato productivo nacional, significa que cada renglón de la economía que sale golpeada. Y a mí, yo no olvido una frase que nos han ubicado cada vez que se va a firmar un tratado de libre comercio. Es que para que algunos ganen, los demás tienen que perder. Y resulta que entre tratado y tratado, toda la producción nacional ha ido perdiendo. Y cuando la producción nacional decae, cae el empleo. No hay ninguna otra explicación para que tengamos índices de desempleo tan elevados, y no fue por el COVID-19 exactamente, ese lo incrementó. Pero cuando vino la pandemia ya teníamos índices del 12.8%, que fue el de marzo del año pasado. Entonces, cuando un tratado es mal negociado y juega el papel del pez grande que se come al pez chico, pues los efectos son desastrosos.
Y cuando los efectos son desastrosos para el aparato productivo nacional, afecta el empleo. Seguimos siendo desde hace tiempos el país con uno de los niveles más altos de desempleo de toda Latinoamérica. Y cuando afecta el desempleo genera, o cuando afecta el empleo genera desempleo, y cuando genera desempleo degenera la informalidad. Es que son las cifras, esto no es un problema de querer que eso sea o no sea así, o de las ilusiones de que a punta de uchuvas nosotros vamos a generar, el empleo en Colombia, que eso no es así en ninguna parte del mundo. Entonces, ese efecto ha sido negativo porque ha afectado la producción nacional en términos de agricultura, en términos de la industria, y al afectar esa producción ha generado desempleo en el país, y las cifras están ahí. Y la informalidad, que es la causante del desempleo, no se resuelve, ¿cierto? No se resuelve con decretos que traten de darle una legalidad a la informalidad, sino se resuelve rescatando las fuentes de empleo. Y rescatar las fuentes de empleo significa rescatar a fondo la producción agroindustrial, rescatar a fondo la producción industrial, que es la que da el empleo. Y si todo este problema arrastra con otro elemento grave, que es la precarización del empleo, que lo explicó muy bien Daniel Hawkins, y que lo complementé en términos de las formas abusivas de contratación, en términos de exigir reformas para precarizar más el empleo, en términos de fundamentar, no en políticas de Estado para hacer competitiva la producción, más competitiva, mejorar la productividad, que eso necesita garantizar mercados externos, y garantizar mercados externos es con avance tecnológico también y mejorando las condiciones de competitividad. Cuando eso no se resuelve, el empleo sale lesionado, y cuando el empleo sale lesionado, indiscutiblemente la ciudadanía sufre, el país sufre toda la informalidad, el desempleo y la pobreza que estamos sufriendo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Orjuela, por su intervención. Y ahora vamos a dar la siguiente pregunta al doctor Daniel Hawkins, director de la Escuela Nacional Sindical. Doctor Hawkins, con base en los efectos evidenciados hasta ahora, ¿cuáles son las modificaciones o ajustes que deberían realizarse al acuerdo para mejorar su impacto en la sociedad? Muchas gracias, profesora. Creo que ya en mi intervención pues señalé lo que se debería hacer, las propuestas. Primero, tiene que renegociar este acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo planteado con Diógenes. O sea, este acuerdo se negoció, se basó sobre unas asimetrías tanto económicos como capacidad de negociación por parte de Colombia enormes. Entonces no se logró una buena negociación. Es el mismo caso de Perú y Ecuador. Ecuador, antes de iniciar, entonces salió de esas negociaciones porque vio que era totalmente asimétrica, y tuvo que regresar porque amenazaron por parte de la Unión Europea, la Comisión, de quitarle el acceso principalmente al sector bananero, que es el que más se beneficia pues de ese acuerdo con la Unión Europea. O sea, esta es parte del poder político de negociación, y se demuestra en términos de los beneficios y costos, digamos, entre lo que ha ocurrido a partir de 2013 en Colombia y la Unión Europea. O sea, seguimos exportando los mismos productos con algunos productos nuevos, pues, que no tienen un impacto suficiente ni pues notable pues en el panorama macroeconómico del país. Sigue exportando café y carbón, ¿cierto? Lo que se debería hacer entonces, renegociar el acuerdo. Hay que darle mecanismos legales para que el título 9 y su protección, el discurso para los derechos laborales fundamentales, menciona 5 en concreto, ¿cierto? Que realmente se puede garantizar su protección, y también se puede garantizar que no hay unas políticas regresivas
en materia laboral que se ha habido en los últimos años, sobre todo el año pasado, ¿cierto? Debería haber sanciones, mecanismos de investigación imparcial por expertos terceros, ¿cierto? Y después posibilidades de sanciones al gobierno colombiano, comerciales, monetarias, pero también a empresas que tienen acceso a estos mercados, pero lo logran, digamos, en términos de la discriminación sindical u otras políticas violatorias de la ley laboral y los convenios internacionales de la OIT. Creo que no deberíamos seguir hablando en abstracciones de que a través del acceso, a través de esta apertura comercial, vamos a mejorar el bienestar para la población colombiana, porque esto no ha ocurrido ni con el TLC, con la Unión Europea, tampoco con el TLC con Estados Unidos, Canadá y los otros tantos que tenemos ya inscritos, ¿cierto? Aquí no se ha hablado, por ejemplo, del beneficio que ha tenido las grandes corporaciones en términos de las demandas al Estado colombiano por regular el entorno macroeconómico, laboral y ambiental. Y esto ha beneficiado grandes corporaciones canadienses, estadounidenses, de algunos países de la Unión Europea, principalmente de la industria extractiva, tabaquera, ¿cierto? O sea, no se ha beneficiado a los trabajadores. Si incluso miramos el renglón de la agroindustria en términos de crecimiento de empleo, o sea, ha habido más empleo en los últimos 20 años en el sector de aceite de palma, evidentemente, más de alrededor de 170,000 trabajadores pues, en ese sector, ni siquiera llega a 10% para 2019 de cobertura del riesgo laboral. O sea, el sistema de protección social más barato y más fácil de afiliación y todavía tenemos una tasa de esto. Entonces, miramos, por favor, el impacto real en términos laborales, las condiciones laborales de incluso los sectores de las empresas que más han beneficiado de acceso a estos mercados, porque el aguacate, ochuva, café, etcétera, siguen siendo casi totalmente informal. Y ya la propuesta es crear bajar el piso de protección social a través del decreto 1174, donde estos trabajadores ya serán contratados temporalmente por horas, con acceso no a pensión, sino a BEPS, que es un subsidio pobre para los y las pobres trabajadores, pues generalmente del campo, ¿cierto? Y solo beneficia 168,000 trabajadores del país y no tienen acceso a Ariel, solamente un seguro que no se estipula realmente qué tipo de seguro de accidentes, no tiene acceso a licencias de maternidad y paternidad, etcétera. Entonces es una precarización de las condiciones laborales en esos sectores que sí pueden beneficiarse mucho de este acuerdo. Entonces debería renegociar el acuerdo, aumentar las protecciones para los derechos laborales fundamentales, mejorar otros aspectos de estándares laborales, por ejemplo, de horarios laborales, de salario mínimos, por ejemplo, de otras condiciones que tienen que ver con la salud ocupacional y seguridad en las empresas, porque en esos sectores agroindustriales, caña, banano, por ejemplo, de palma de aceite, tenemos unas altas tasas de accidentabilidad y de enfermedades laborales y no se ha hecho nada desde el Ministerio de Salud y tampoco el Ministerio de Trabajo. Entonces hay mucho terreno para mejorar, pero debería empezar por una renegociación que realmente ofrece una garantía de la protección de los derechos laborales, derechos humanos y ambientales que hasta ahora no existen en el acuerdo. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Muchas gracias por su intervención. Vamos a pasar a la siguiente ronda de preguntas. Comienzo nuevamente con el doctor Javier Díaz. Doctor, usted ha mencionado en su intervención anterior algunos aspectos que tienen que ver con algunos de los sectores que se han dinamizado a través del acuerdo con la Unión Europea. ¿Podría usted, por favor,
indicarnos nuevamente cuáles son esos sectores que mayormente se han beneficiado, pero también cuáles son aquellos que desde los análisis que ustedes han podido hacer están perdiendo espacio en dicha negociación? Sí, yo creo que lo hemos señalado y las cifras así lo muestran. El sector agroindustrial es un sector que ha venido teniendo un crecimiento positivo. Mire lo que pasó el año pasado en la economía colombiana. Cuando vino la pandemia, nuestras exportaciones en abril cayeron 52.3%, debido pues, a que las economías se cerraron, se rompieron esas cadenas de comercio, de distribución, de aprovisionamiento, y un sector que no se cerró porque se requería seguir produciendo y abasteciendo fue el sector agrícola. Ese sector logró terminar el año con cifras positivas en materia de exportaciones. Y yo quiero decirle a Daniel que nuestras empresas que están afiliadas a Naldex, que exportan café, que exportan flores, que exportan frutas, son empresas formales, que cumplen con la normativa laboral. En Colombia el 50% de las empresas son informales. Esa es nuestra realidad. Pero las empresas exportadoras, porque así lo exigen los mercados internacionales, cumplen con estándares laborales, con estándares ambientales. Deberíamos seguir el ejemplo de estas empresas, mostrando que sí se puede competir en los mercados internacionales cumpliendo con los estándares laborales y con los estándares ambientales, porque son empresas formales. Para exportar, tiene que ser una empresa formal. Una empresa informal no puede tener éxito en los mercados internacionales. Entonces, sectores que tienen potencial, que pueden aprovechar mercados internacionales, el sector agroindustrial, alimentos y bebidas. El mundo está demandando alimentos. Colombia puede ser un jugador activo en esos mercados. Necesitamos darle seguridad jurídica a los inversionistas, particularmente en el tema de la tenencia de la tierra. Ese fue uno de los aspectos que se negociaron con la FARC, pero ese proyecto de ley no logró salir como fast track y está en el Congreso desde hace 4 años y no se ha discutido, para dar seguridad jurídica a los inversionistas, de tal manera que se puedan desarrollar proyectos agroindustriales de cara a los mercados internacionales. En el acuerdo lo que se pactó es que pueden vivir complementariamente una economía campesina con una economía agroindustrial, con grandes proyectos agroindustriales. Eso está negociado y eso está en el acuerdo. En el sector de manufacturas hay una serie de nichos. En la parte de confección, ya lo decía yo, ropa interior femenina, todo el tema de vestidos de baño, el tema de ropa para deporte. Ahí hay posibilidades y muchas empresas están aprovechando ese mercado de la Unión Europea para vender. Todo el tema de marroquinería, el tema de plásticos y particularmente plásticos que ambientalmente son sostenibles. Creo que ahí también hay posibilidades. Y en algunos servicios, particularmente el tema de turismo. Claro, la pandemia cerró las posibilidades de desarrollo de buena parte de estos servicios, de data center, call center, pero turismo es uno de los sectores que venía creciendo particularmente con gran dinamismo. A los europeos les gusta ese turismo de naturaleza, ese turismo de aventura, y Colombia tiene allí productos para ofrecer. Creo que ese sector, turismo, es otro de los sectores que potencialmente tienen posibilidades con la Unión Europea. Y finalmente, yo le diría a mi amigo Diógenes, que puso el ejemplo de la papa. Sí, la papa de Bélgica está entrando, pero yo creo que hay que mirar estructuralmente qué le pasa al sector de la papa, porque las importaciones significan el 1.4% de la producción nacional. Si hay un sector que no puede resistir la competencia
del 1.4 de su producción, el problema no es de las importaciones, el problema es del sector, que no es competitivo y hay que manejarlo estructuralmente. Y en el sector agrícola tenemos unos líos muy grandes, el tema de la renta de la tierra. Usted no puede ser competitivo en arroz cuando no ha sembrado un grano de arroz y tiene que pagar arriendo por la tierra porque los productores no son los dueños de la tierra. Esa estructura de costos no le permite a uno ser competitivo. Entonces, nuevamente volvemos sobre el acuerdo en la parte agrícola. Hay que cambiar esa estructura de costos y esa estructura de tenencia de la tierra en el país, porque si no, no vamos a ser competitivos produciendo ningún producto agrícola cuando usted tiene una renta de la tierra como la que existe en Colombia. Muchas gracias. Gracias, doctor Díaz, por su intervención. Ahora vamos a continuar con el doctor Diógenes. Y la pregunta justamente tiene que ver con el tema de la agroindustria que termina de presentar el doctor Díaz. Y la pregunta en concreto dice, ¿qué tan preparada está la agroindustria del país para enfrentar el mercado europeo en igualdad de condiciones? Bueno, podremos decir que lo que yo le he oído a las diferentes organizaciones agrícolas, he tenido que discutir en muchos escenarios con Alberto, el presidente si es Alberto creo que llama, el presidente de la SAG, en muchos eventos sobre todos estos temas. Jorge Enrique Bedoya, gracias Javier, con Jorge Enrique Bedoya, y nosotros no tenemos cómo competir con los subsidios, con los enormes subsidios que tiene la Unión Europea para su producción agrícola, que la tienen la mayoría de los países. Aquí quienes han dirigido o quienes defienden todo este tema de los tratados de libre comercio a ultranza, nosotros no estamos en contra del comercio entre los países del mundo, pero consideramos que el comercio entre los países del mundo es para ejercer el papel de la complementariedad entre los que producen y los que producen y el intercambio que hacen entre lo que son fuertes cada uno. Pero aquí, en este caso, nosotros en Colombia la palabra subsidios está prohibido, se dice que eso no puede, que eso no va con el modelo que tenemos en el país, mientras que los otros que sí firmaron con nosotros, los subsidios son fundamentales para defender su producción e inclusive tener con qué exportar. La agricultura nuestra está ya muy lejos y cada día ha tenido avances, pero sigue muy lejos de los grandes avances tecnológicos que se están usando en la producción agropecuaria, que son, diríamos, absolutamente asombrosos. Pero aquí todavía estamos bastante atrasadas y eso juega muchísimo en la productividad y en la competitividad. Pueda que eso juegue en la diferencia entre las papas producidas en Bélgica y las papas producidas en Colombia. Entonces eso pone en desventaja todos los renglones de la agricultura que usted quiera aquí en Colombia en la competencia con lo que para las importaciones. Las reglas fitosanitarias para que a nosotros nos compren siguen siendo unas reglas supremamente gravísimas. En cambio, de allá para acá eso no es tan complicado y el país no ha podido ponerse a tono de poder resolver todas estas reglas fitosanitarias. Voy a dar un ejemplo, Europa no nos compra una libra de carne a los colombianos, nosotros le estamos vendiendo carne a los países con los que no tenemos tratado de libre comercio y en eso están atravesadas las reglas fitosanitarias. Y si a eso usted le suma al campo nuestro el atraso en las vías, que el campesino produce y no puede sacar, ¿cierto? Si usted mete en este debate los costos de producción agropecuaria, entonces los costos de los insumos no están subsidiados. El crédito para el campo no es un crédito barato en términos de hacerlo competitivo, ¿cierto? No es un crédito barato. El papel del gobierno, el papel que debe jugar el gobierno para garantizar que cuando el campesino saque la cosecha se le responda con precios, se le corresponda con los precios que le permitan que no pierda y no surja todo ese espectáculo que estamos viendo de que la gente saca su cosecha y entonces prefiere dejarla perder porque no tiene la capacidad, de
de que si la vende al precio que se lo están ofreciendo, porque no hay un control estatal en materia de los precios y de garantías de la comercialización, entonces también termina siendo muy complicado. Los costos de transporte, con los peajes que hay, el costo de transporte, porque las cargas que hay sobre el transporte terrestre en Colombia, que es el que preferencialmente se utiliza, entonces en este país no hay un costo sobre los insumos para los tractocamiones y para los camiones, es decir, no hay garantías para el campo. Yo no soy agricultor, pero tengo mucha relación y escucho mucho. No hay capacidad para producir y garantizar el mercado interno y además para hacer fuertes exportaciones como nos las están haciendo a nosotros de allá para acá. En materia agrícola, uno puede decir que les ganamos ellos a nosotros con este tratado. Muchas gracias, doctor Diógenes. Y vamos a hacer la última pregunta para el doctor Daniel. Doctor Daniel, usted ya en su intervención anterior nos ha hecho algunas reflexiones en torno a ciertos temas que son muy relevantes de cara a los temas del sindicalismo, pero en concreto, según su investigación y sus reflexiones, ¿cuál es el impacto del Tratado de Libre Comercio sobre los avances que Colombia debe lograr en materia de ODS? Muchas gracias, profesora. Bueno, digamos que mirando los ODS, principalmente el número 8, que tiene que ver con trabajo decente y crecimiento económico, hay enormes avances que se debería hacer Colombia para poder cumplir con esto, ¿cierto? O sea, ¿qué entendemos por trabajo decente? Trabajo decente, pues, es un trabajo productivo en condiciones de libertad y dignidad para los trabajadores, ¿no? Y libertad aquí, o sea, yo creo que principalmente los derechos sindicales fundamentales, digamos a través del convenio 87 y 98 de la OIT y muchos otros, porque esos son derechos habilitantes. Dejan la posibilidad de que los y las trabajadores tengan mejores estándares laborales mínimos, porque con una convención colectiva de trabajo y seguimiento de esta convención y otros aspectos laborales como la seguridad y salud en el trabajo, etcétera, mejoran el piso para todos los y las trabajadores, ¿cierto? En Colombia hay una enorme fragmentación sindical porque ha habido una estigmatización del ejercicio del sindicalismo pues desde hace décadas, ¿cierto? Y el gobierno nunca ha tomado, digamos, un papel proactivo para proteger y fomentar el derecho a la libertad sindical en el país a través de la firma del Plan de Acción Laboral Obama-Santos en 2011. El gobierno colombiano recibió fondos por parte del gobierno estadounidense para generar digamos, un fomento, una cultura en pro de la sindicalización, y eso duró un total de como 2 semanas. Y a partir de ahí sigue la estigmatización, prácticas antisindicales en todos los sectores económicos del país, sectores que benefician de acceso a mercados como la Unión Europea, y no se ha tomado, digamos, un papel regulatorio en ese asunto. Los pactos colectivos nos prometieron durante muchos años que iban a generar un decreto eliminando el uso de pactos colectivos en empresas que tenían presencia sindical. No se ha hecho. Los contratos sindicales tampoco. Hubo un decreto en 2016 que solo arregló algunos asuntos, pero sigue fomentando esta práctica. La discriminación sindical, como mencionó Diógenes, la reforma del Código 200, del artículo 200 del Código Penal desde 2011 y 2018, ninguna sentencia penal en contra de un empleador por prácticas antisindicales. O sea, no se ha avanzado. Entonces hay mucho terreno para recorrer para realmente cumplir con este objetivo de trabajo decente y crecimiento económico en el país. Quisiera referirme muy rápido y muy respetuosamente al colega Javier sobre, digamos, la formalidad o informalidad laboral en el país. Yo discrepo pues ahí con lo que
usted planteó, es que no hay ninguna estipulación que para lograr acceder a un mercado que tenga que tener sus trabajadores formales. Y eso no ocurre en el sector cafetero y en otros sectores, ¿cierto? O sea, los comercializadores, que sea la Federación Nacional Cafetera y otras grandes, no tienen que entregar las colillas de pago y afiliación a la seguridad social de sus trabajadores para poder acceder a ese mercado. La certificación de sostenibilidad tiene que ver con la libertad sindical, etcétera, pero no hay ningún sindicato de trabajadores recolectores de café en el país. Y ellos trabajan en la informalidad, no tienen contrato laboral, no tiene contribución del empleador por pensiones, etcétera, les pagan alquilaje. Entonces, eso no es formalidad laboral. Me disculpo, de pronto hay unas propuestas por parte de la Federación Nacional Cafetera de fomentar los BEPS para entregar un subsidio a aportes a pensional, aportes al sistema pensional para los trabajadores, pero eso no es formalidad laboral, es un subsidio estatal por unos ahorros de vejez, es muy distinto. Entonces creo que podríamos entablar una conversación sobre esto, sobre cómo definimos la formalidad laboral, y con mucho gusto lo hacemos. Pero pues yo creo que generalizaciones tampoco deberíamos hacerlas así cuando no realmente entablan con la realidad de las condiciones de acceso al mercado. Muchas gracias. Daniel, si me permite, profesora, yo le diría a Daniel que miremos también el sector bananero. Es el sector que tiene el 95% de sus trabajadores sindicalizados. Es el sindicato más grande de la industria en el mundo, de la industria, de la agroindustria del banano está sindicalizado. Y eso hay que reconocerlo también. Creo que sí, totalmente. El tema de manera integral. Muchas gracias. Sí. Gracias. No, tiene razón, Javier, pero eso no fue por actuación del Ministerio de Trabajo. Eso fue por luchas durante décadas por parte de los trabajadores del sector bananero, y ni siquiera tiene un reglamento, un marco que posibilita la negociación colectiva industrial en ese sector. Se hace, pero no con un soporte legal para hacerlo. Bueno, profesor Daniel, muchísimas gracias. Gracias, Javier, por su intervención. Bueno, vamos a, haciendo buen uso del tiempo. Son las 10:05 de la mañana. Estábamos programados para terminar sobre las 10, pero por supuesto queremos dar un espacio a cada uno de los panelistas para que por favor en un minuto nos puedan dar algunas palabras de cierre. Y vamos a comenzar por el doctor Javier Díaz. Javier, tiene la palabra. Gracias, profesora. No, yo diría que en el mundo actual de esas cadenas globales de valor, de la integración global, pues estos acuerdos resultan necesarios si usted no quiere ser aislado de esas corrientes comerciales. Si no tuviéramos el acuerdo comercial con la Unión Europea, difícilmente podríamos competir vendiendo banano, por ejemplo, porque Ecuador sí lo tiene y no pagará aranceles, mientras nosotros tendríamos que entrar pagando aranceles. Entonces, y así ocurre con muchos otros productos. Entonces, estos acuerdos son necesarios para colocarnos en igualdad de condiciones con nuestros competidores y poder pues, aprovechar el acceso a esos mercados. Pero yo diría, repito, que el acuerdo es simplemente un instrumento. El acuerdo no reemplaza las políticas internas que tenemos que desarrollar. En Colombia no tenemos una política industrial. Es necesaria para adecuarnos a unas condiciones óptimas de competitividad. Pero no le achaquemos al instrumento todos los males que tenemos, porque no son culpa de él. Muchas gracias. Gracias, doctor Díaz. Bueno, Daniel, el doctor Daniel tiene la palabra, un minuto para sus palabras de cierre, por favor. Gracias. Listo, profesora, muchas gracias. No, yo simplemente les quisiera como dejar con una pregunta. ¿Por qué hoy en día
los acuerdos comerciales, los TLCs, de todos los que tenemos firmados, ratificados en Colombia, ¿cierto? Y que tenga la Unión Europea firmadas y ratificadas, porque siguen protegiendo con posibilidades de sanciones comerciales monetarias a los derechos comerciales privados, pero no ofrecen las mismas protecciones para los derechos laborales y los derechos humanos. Sigue siendo una asimetría enorme. O sea, yo puedo demandar al Estado porque implementa políticas regulatorias que pueden impactar a mis expectativas de lucro. Pero si me violan un derecho laboral fundamental, no ocurre nada. Lo denuncio, pero no hay ningún mecanismo. Entonces, esa es la pregunta clave cuando estamos mirando la eficacia o no y quién beneficia realmente estos acuerdos. Gracias. Muchas gracias, doctor Daniel. Bueno, damos por terminado este panel. El doctor Diógenes se tuvo que retirar, no pudimos tener sus palabras de cierre, pero creo que con su posición nos dejó saber claramente cuáles eran sus ideas al respecto. Muchísimas gracias a los panelistas por sus intervenciones. Muchísimas gracias a la presentación de la evaluación de este acuerdo. Gracias a todos los asistentes a este evento.